Buen día, compañeros. El día de hoy quiero compartir con ustedes unos pequeños tips que les pueden servir a las personas que recién están iniciando en el área de reparación de dispositivos móviles, las cuales son, por ejemplo, a las cosas que ya tenemos, hacerles alguna adaptación para que puedan funcionar de una mejor manera. En este caso, bueno, voy a iniciar con el sujeta PCBs, el holder, que nos ayuda a mantener nuestro PCB fijo. Estos, estos porta PCBs de fábrica, ese, esa parte que tienen para sujetar la tarjeta no está así de grande, está un poco limitada y al momento de nosotros introducir un PCB, lo que ocasionaba era, por ejemplo, cuando tenemos un circuito, al momento de meterlo en esta parte, pegaba con los componentes, como en ese caso se ven ahí los capacitores, pegaban los componentes ahí y se corría el riesgo de que se malograran, de que se quebraran o se levantaran debido a la fuerza que ejerce el, el componente con su resorte. Entonces, lo que hacemos aquí, bueno, yo lo hice con la ayuda de un Dremel y un disco de corte, ir desbastando esa zona, desbastando ahí y hacerlo de esa forma y ya, creo que no lo vieron. Ok, ahí está. E ir haciendo esto con el Mototool o Dremel, como le conozcan. Desbastando de tal manera de que quede más ancho y ya así pueda entrar la tarjeta. Otra de las cosas que también le hice a este soporte fue sobre la línea sobre la cual se detiene este seguro, ir a hacerle unas perforaciones. Ahí no se ven mucho porque después de haber hecho esto, pinté esa zona. Pero ahí se ven los orificios. Eso es para que el piquito del tornillo al momento de que baje, encaje en esa zona y tenga menos probabilidad de que se zafe. Ya que he visto en varios videos de otros compañeros que luego lo que hacen es meterle una especie de traba, así como para que no se zafe o no se regrese a su lugar el, el seguro. Entonces de esa manera ya podemos ir ajustando el lugar. Apretamos un poco y ya va a quedar en uno de esos orificios y ya va a estar más fuerte, ya no se va de poder mover. Entonces eso nos va a ayudar para que tenga una mejor, el PCB quede más firme. Ahora vamos a mostrarle, por ejemplo, con una tarjeta de un disco duro y creo que se me... Si se dan cuenta, en esta parte el espacio que queda entre el PCB y el soporte ya hace que no pegue con los componentes SMD que se encuentran en esa zona y ya de esa forma quedan seguros. Aparte en este seguro que tiene aquí le coloqué un arito de esos que traen los llaveros y le hice una perforación a este para que sea más fácil el jalarlo de aquí y liberar el PCB. Y así de esa forma se puede recorrer, se puede agarrar, ya que es incómodo estarlo jalando de aquí y al mismo tiempo meter la PCB. Pero este ya no tiene componentes. ¿Ven cómo sirve el arito para jalarlo de su lugar? Acomodarlo y luego soltarlo. Ahí está, de esa forma ya queda el PCB. Ya los componentes que traen ya están a salvo, ya no se van a ver dañados por los componentes, por los sujetadores. Bueno, ese es uno de los tips que le comentaba, el hacer que las herramientas a veces de fábrica vienen de cierta forma y nosotros las podemos de modificar para que podamos obtener un mejor resultado. Otra de las cosas que a mí me daba
mucho rollo aquí en el área de que trabajo de dispositivos móviles son los cables. Si se puede ver en esta toma, aquí se ve el cablerío que tengo, ¿no? Con los cautines. Bueno, esto por lo general no está así. Esto lo saqué ahorita para hacer unos ejemplos. Pero están estos cables, está el cable de la desoldadora. Y entonces, cuando colocaba la fuente de alimentación, la fuente de alimentación me queda aquí arriba. Aquí está. Entonces los cables bajaban de aquí, pasaban por esta zona. Y era incómodo tener tanto cablerío ahí pasando por esta zona. Entonces lo que hice fue a la fuente de poder, ¿se ve? En uno de los canales utilizar dos cables y mandarlos por debajo de la fuente y ya pasa por la parte de atrás de la mesa. Y en esta zona regresan esos cablecitos. Ahí, aquí se ven. Ahí regresan los cables. Llegan a este que es un perfil de aluminio, un ángulo, el cual le hice unas perforaciones para pasar ahí unos conectores. Tiene dos conectores para plug tipo banana, un conector USB y un conector para jack. Entonces, aquí podemos ver un destornillador. Este dispositivo es funcionaba con pilas, pero ya ven siempre cuando sale algún dispositivo nuevo, anteriormente yo los compraba luego de que salían. Y por ejemplo, esa es la primera versión de estos destornilladores electrónicos, por así decirlo, eléctricos, que sacaron. Y lo sacaron para pilas AAA alcalinas. Aparte, ya después vino la segunda versión que ya tenía aquí arriba el puerto micro USB y ya la pila ya era de litio, ya se puede cargar. Entonces como es la primera versión y trae el espacio para pilas alcalinas, se gastaba muy rápido, o sea, duraba muy poco la pila. Entonces lo que hice fue hacerle una perforación, sacar unos cablecitos, ponerle este cable así tipo en espiral, que permite que uno lo jale, lo estire. Entonces, a este cable le adapté ese plug que sirve para conectarnos. Entonces ya de esta forma, en la fuente la enciendo, le pongo un voltaje que soporte este desatornillador, lo conectamos, ya lo podemos utilizar, ¿no? Ahí está. Ya nos da el área como para trabajar aquí en el desarmando equipos. Entonces, esta es una de cómo lo podemos utilizar y así ya no tenemos el cable todo aquí arriba, ¿no? Sino que es nada más aquí en esta parte, queda en la parte inferior de la mesa y ya no nos estorba. Otro de las conexiones que trae, este, este cable lo modifiqué, traía unos caimanes y se los cambié por este tipo de conectores en forma de ganchito, que sirven en algunos casos, pues para colocarlos donde va la batería de algunos teléfonos, ¿no? Los que todavía su batería se puede retirar. Y ya lo podemos conectar por medio de USB y ya podemos alimentar un dispositivo. De esta forma, o también, por ejemplo, para hacer las pruebas de los equipos de las laptops, muchas veces yo guardo los cablecitos de los reguladores que ya no sirven y le hice esta adaptación de colocarle unos plug banana y tienen su color respectivo, ¿no? Negro para el negativo y rojo para el positivo. Ya de esa forma ya obtenemos aquí el conector para alimentar con 19 volts una laptop, ¿no? Una placa de una laptop y ya poder utilizarla. Y así es más cómodo tener las conexiones ahí y de tres formas diferentes, ¿no? Los conectores para el banana, para el plug banana, que es el conector USB y el conector de un jack. No recuerdo la medida de pero es muy común. Muchos dispositivos traen este tipo de entrada. Así que bueno, ese es otro de los tips
que les puedo de proporcionar. Ahora, he visto que muchos compañeros tienen su estaño, el rollo de estaño, ahí donde trabajan. Y el ambiente, en todos los ambientes, en todos los talleres existe humedad. Entonces, la humedad a la larga va haciendo de que nuestro estaño se vuelva opaco y al momento de soldar quede mucha escoria, mucho de residuo que no es bueno para llevar a cabo una buena soldadura. Es por eso que yo reutilizo los contenedores donde vienen las mallas para soldar, como en este caso. Ese era de una malla que tenía anteriormente. Este es de una malla que estoy utilizando ahorita, pero este tiene en su interior estaño. Es lo que logramos con meter el estaño en este recipiente. Que cuando no lo estemos utilizando, no lo estemos tocando con las manos. Hay personas que tienen el estaño así regado por la mesa, al rato cuando lo van a utilizar lo jalan y a esa hora lo están agarrando. Este para manipularlo incluso lo agarras desde el plástico y no le estás. Nosotros, por lo general, las manos aquí se nos manchan ya sea de grasa, de polvo o suciedad y se la pegamos al estaño. Al momento que queramos hacer una soldadura, el, el estaño ya lleva mucho contaminante. Entonces ya de esa forma, ya solamente la agarramos en un ratito para jalar el siguiente tramo de estaño que vamos a utilizar y proceder a hacer la soldadura. Es por eso que yo reutilizo estos contenedores donde vienen ¿cómo es que se llama? Las mallas para desoldar. Y también las tengo guardados en un recipiente que se sella. Y tiene aquí tengo más estaño igual en esa presentación. Esta es una malla. Igual aquí tengo otro contenedor que ya se quedó vacío y que lo voy a estar eh, llenando de estaño próximamente para que ya quede como otro contenedor así. Bueno, y aparte en este contenedor tengo lo que son estas de bolsitas de sílica que vienen cuando compramos algún equipo o incluso hasta en la ropa llegan a venir estas. Lo que nos ayuda es para que no exista humedad en esta área y entonces poder tener así el estaño, la malla, sin que les llegue a afectar la humedad. Y solamente ya cuando nos vamos a cerrar, ya dejamos esto en en su cajita cerrado y guardado. Ya hasta que lo vayamos a utilizar es ahora vamos a sacar lo que vamos a utilizar, ya sea malla o estaño. Y el estaño, por lo general, yo lo tengo guardado en una caja y está de esta forma. Este y este. Y entonces cuando ya se me acaba en el contenedor pequeño que tengo, ya voy y veo a cuál se le acabó, ¿no? Tengo, por ejemplo, este que es tiene un diámetro de 0.2 milímetros, que es muy fino. A verlo en el microscopio. Se ve el diámetro, muy finito. Y tengo otro que es de 0.8 milímetros, que es un poco más grueso. Este es el que utilizo más comúnmente. Es de la marca Master. Tiene una aleación de 6337. Se puede enfocar ahí. Y está. Ahí se ve. Ahí se puede notar igual. Se ve que tiene el núcleo de rocín. Ah, y se ve el núcleo de rocín, que nos ayuda también a tener una mejor soldadura. Entonces, esto, por lo general, yo he visto que muchos tienen así el rollo en su taller. Y les digo, a la larga la humedad les afecta a estos materiales. No hay que dejarlos así a la intemperie. Yo solo vuelvo a rellenar uno de los contenedores de malla vacíos, los relleno con estaño y ya aquí también en esta presentación
en esta presentación van a terminar cerrados, no van a estar expuestos mucho tiempo al ambiente y aparte metidos en la cajita con sílica, menos les va a afectar el ambiente y así vamos a poder tener una soldadura de limpia, de escoria, y los acabados que le demos a nuestra soldadura van a ser mejores. Van a darse cuenta ustedes al momento de realizar una soldadura cómo les va a quedar brilloso. La mayoría de la gente solda y bueno, también influye un poco la temperatura de su cautín, pero manejando una buena temperatura en el cautín y utilizando un estaño que esté limpio, podremos obtener una soldadura con resultados con acabados bien hechos, ¿no? Bien brillosos. Eso es un indicativo de que la soldadura se realizó correctamente. No dejar una soldadura así toda opaca y quebradiza. Entonces, esto lo volvemos a cerrar. No tiene caso tenerlo aquí en la mesa en el área de trabajo porque pues se va a llenar de polvo, de suciedad, de pegamento. Luego tenemos las manos llenas de pegamento cuando si separamos alguna pantalla o algo. Entonces lo mejor es tenerlo cerrado y en un lugar donde no exista mucha humedad. Lo guardamos. Igual aquí tengo otro, pero igual, si no lo estoy utilizando, lo voy a tener cerrado y guardado para que no le afecte la humedad al, al estaño. Otra cosa de lo que también mucho he visto hoy de compañeros que al momento de realizar una soldadura lo hacen con una punta cónica. ¿Qué es lo que ocasiona esa punta cónica? Si se dan cuenta, voy a colocar aquí esta pieza. Esta pieza podríamos decir que sería un capacitor o está representando un capacitor. Y este plumón, la punta del cautín. Si nosotros nos acercamos la punta del cautín al capacitor, la superficie de contacto que estamos haciendo con el capacitor es mínima. Y la vamos a ver ahorita aquí en el microscopio. Ahí podemos ver la cajita que está representando el capacitor y la punta del plumón que sería la punta del cautín. Como amplificarlo aún más. Entonces, si lo pegamos así, pueden notar qué parte de la punta está haciendo contacto con el capacitor y es una parte muy pequeña. Entonces, si queremos desoldar algo y le ponemos solamente el cautín así, nos vamos a tardar más porque no está realizando el cautín no tiene una superficie de contacto buena como para transferirle el calor a la pieza. Entonces nos tardamos más. También cuando, por ejemplo, queremos de retirar un centro de carga, igual tenemos que llenarlo mucho de estaño porque si le colocamos así el cautín nada más, va a tardar en transferirle el calor de la punta hacia la pieza. Entonces para ese caso utilizamos lo que utilizamos es estaño. ¿Para qué? Para tratar de cubrir este de para tratar de cubrir más área de contacto entre el cautín y la pieza. Vamos a suponer que esta plastilina sería ya el estaño derretido. Si lo pegamos así, ahí ya pueden ver cómo existe mayor superficie de contacto entre la pieza de soldar y el componente. ¿Por qué? Porque el estaño va a transferirle el calor al componente. Sea esta pieza un centro de carga o un capacitor o una resistencia o una bobina. Siempre hay que agregarle un poco de estaño para que ese estaño se amolde y pueda transferirle la calor más rápido el cautín a la pieza. Y así de esa forma podemos transferirle el calor, hacer una soldadura más eficiente y no estar batallando ahí con las puntas cónicas. Por eso que hace unos días hice una revisión de las puntas eh, Mechanic tipo T12, que son las que utiliza, por ejemplo, este maneral de Jaco. Y de hecho, incluso ahorita si lo ven, si ven ahí la punta que estoy utilizando es una punta ancha y esta es la punta que más utilizo para hacer trabajos en tarjetas de laptops y para quitar un centro de carga.
utilizar esta punta y que le transfiere el calor de manera más eficiente. ¿Por qué? Porque la superficie de contacto es mayor. Si por el contrario utilizáramos una punta delgadita, una punta de este tipo, el calor se va a transferir más lentamente. Va a ocurrir un cuello de botella entre el desoldador y la pieza que necesitamos soldar o desoldar. Entonces siempre es recomendable a las puntas agregarle cautín. En el anterior video, si no mal recuerdo, hice un video para cambiar un centro de carga de un Motorola. Y lo que hago en ese video es agregarle bastante estaño al centro de carga de tal manera de que el calor se transmita hacia toda la parte del centro de carga. Incluso ya no hay necesidad de calentar donde están los pines, el de positivo, negativo, dato más, dato menos y ID. Ya no hay necesidad de meterle estaño o temperatura ahí, con que el cuerpo del centro de carga se caliente bien. Eso nos va a facilitar mucho al momento de retirarlo y que nos cueste menos trabajo. Así que, pues bueno, compañero, ese es un pequeño video de algunos de los tips que pueden utilizar en sus talleres para los que van iniciando. Eh, Anteriormente yo contaba con una estación de calor que eran de las que utilizaban las puntas intercambiables, que eran puntas de este tipo, ¿no? Entonces, al momento de querer hacer una reparación, la, la transferencia térmica de estos componentes es inferior. En las puntas, por así decirlo, de estas de tipo las de Jaco, son más eficientes porque en la punta ya va agregado lo que es el elemento calefactor. Entonces la transferencia de calor es más rápida. En cambio en estos tienen este orificio por donde entra la resistencia que calienta y de ahí le transfiere el calor a esta pieza y esta pieza se lo tiene que transferir al PCB, al circuito, lo que vayamos a soldar o desoldar. Entonces se pierde mucha transferencia ahí de calor y son menos eficientes. En un principio que tenía yo ese tipo de cautín, me costaba más trabajo retirar un centro de carga así con el cautín, porque tardaba en calentarlo y y pues me llevaba más tiempo. Así que para todos los demás compañeros que tienen de este tipo de cautín, solamente no se desesperen, agreguen más estaño, no sean tacaños con el estaño, agréguenle suficiente, como por ejemplo un centro de carga para quitarlo. Igual a los capacitores, es necesario agregarles un poquito de estaño para que haga contacto con la mayor parte de la superficie del capacitor, de una de sus terminales del capacitor, y poder desoldarlos. Digo, igual yo cuando tuve esta me tardaba un poquito más tiempo, te lleva un poquito más de tiempo porque pues la máquina no da para tal cosa, ¿no? Igual sí la puedes hacer, pero como les digo, te lleva un poco más de tiempo. En cambio, teniendo una punta así como estas de la Jaco, la transferencia térmica es un poco más rápida y nos hace ser un poco más eficientes en nuestro trabajo. Así que los que tienen del otro tipo de soldadoras no se desesperen, no traten de aplicar fuerza al momento de levantar un componente porque pueden levantar las pistas. Dañan las pistas y después sale más caro o te va a llevar más tiempo reparar eso, ¿no? Que si tienes un poco de paciencia, agregas flux, también es bueno agregar un buen flux para que exista este, de, para que sea mejor la soldadura que estés realizando. Así que pues bueno, eso es todo amigos, espero que les haya gustado el video, espero que se suscriban, compartan el video si la información que está en él les es de utilidad y nos vemos en el próximo video.